Bien, tenemos ahora la segunda parada, vamos directamente a ella. La segunda estación está a cargo de un asesor CREA, también un ex asesor CREA, una persona muy capacitada, Eduard Peña, que nos va a hablar sobre la fertilidad del suelo y su impacto en el rendimiento de forraje. Déjeme leerle un poco el currículum de Eduard Peña. Eduard es graduado en Ingeniería Agronómica por la Universidad Gabriel René Moreno aquí en Bolivia. Del 2009 al 2017, todo este periodo, fue asesor y coordinador de CREA Cauce Viejo, un grupo de empresas agrícolas de la zona norte de Santa Cruz, abocadas a la producción de soya, de maíz, de caña de azúcar y de sorgo. Ahora es gerente propietario de la empresa Agroprecisión desde el 2012 a la fecha. Es una empresa dedicada a diagnósticos físicos, químicos y biológicos de suelo en campos agrícolas y pecuarios. Tiene una vasta experiencia con más de 240.000 hectáreas estudiadas. Así que, sin más, quisiera, por favor, que Eduard comience a hablar de su video. Adelante, Eduard. Nos encontramos en la zona este de Santa Cruz, denominada Pailón Sur, es la propiedad Parabanó. Es una propiedad que se encuentra en un rango de régimen de lluvia entre 850 y 950 milímetros de precipitación anual. Entonces, en términos de lluvia, podríamos decir que tendríamos una buena disponibilidad de agua para convertirlo en producción de forraje o de granos en todo caso. Pero hay que tomar en cuenta un elemento importante, que es cómo está nuestra infiltración, cómo está la infiltración de agua en el suelo, que a continuación vamos a explicar. Otro aspecto que caracteriza esta zona es que son suelos de buena fertilidad. Son suelos con buen contenido de materia orgánica y cuando se desmontó en el este, siempre vimos análisis de suelo que bordeaban los 3%, 3,5% de materia orgánica. Pero lamentablemente en los últimos 10 años hemos visto que esa materia orgánica ha ido decayendo, pero sin embargo son suelos de buena fertilidad, decimos, porque el nivel de fósforo es muy alto, la saturación de base está arriba del 95%, alto contenido de potasio, calcio y magnesio, pero sí, sin embargo, tenemos deficiencia de esa materia orgánica que les hablo. También el nitrógeno se está viendo afectado. En la mayor parte de los suelos en Santa Cruz son carentes de nitrógeno y las gramíneas como las pasturas, los sorgos forrajeros, las gramíneas son altamente demandantes de nitrógeno. Por tanto, si pensamos en una alta productividad en periodos donde tenemos la disponibilidad de agua adecuada, deberíamos pensar en hacer una fertilización nitrogenada. Otro elemento que también está deficiente es el azufre, y junto con el nitrógeno son dos elementos que son carentes en la mayoría de los suelos de la zona este de Santa Cruz. Por tanto, al pensar en una fertilización nitrogenada, también no debemos descuidar de aplicar una fertilización a base de azufre para darle mayor productividad a nuestro forraje, ya sea sorgo forrajero o cualquier especie de pasturas que podamos establecer. Nos encontramos en una calicata. Una calicata es una trinchera que hemos abierto para poder observar el desarrollo radicular. En este campo recientemente se ha cosechado el sorgo forrajero Agri 002, un sorgo de alto nivel de productividad, un sorgo que tuvo como 4 metros de altura, y cuando observamos el anclaje radicular, el desarrollo radicular, hicimos esta calicata hasta los 3 metros y prácticamente tenemos raíces, algunas raicillas hasta los 3 metros de profundidad. Sin embargo, como se puede observar, el desarrollo radicular, sobre todo en los primeros 30 centímetros, ha sido exuberante. Eso es muy bueno porque las raíces son los formadores de biocanales y macroporos en el suelo, y prácticamente son los caminos del agua que van a conducir las próximas lluvias. Una vez que estas raíces se descompongan, van a quedar unos orificios para que el siguiente cultivo pueda aprovechar sus raíces y de penetrar por esos orificios, y también el agua. Entonces vamos a tener oxígeno
y agua en esos espacios porosos que cuando hacemos una siembra directa sin remoción del suelo, esa porosidad se va a mantener. ¿Qué observamos también en esta calicata? De que es un suelo franco limoso, un suelo con alto contenido de limo, y eso también le concede al suelo un suelo de baja estructura, capacidad de estructuración. Es un suelo muy frágil, que si pasamos rastra o rompla un implemento de disco en este campo, se desintegra fácilmente este suelo. Los primeros 30 centímetros tenemos un suelo con un tanto mayor de arcilla. La arcilla es agregante, al igual que la materia orgánica, y permite una mejor estructuración. Pero a partir de los 30 centímetros para abajo, prácticamente es un suelo que tiene más de 75-80% de limo. Y como dijimos, el limo no forma agregados estables, es un suelo muy frágil, y para estabilizar y agregar necesitamos hacer raíces, ¿ya? Entonces esto es bueno que el agricultor, el ganadero pueda hacer en su campo, ver cómo está el desarrollo radicular. En este caso no observamos que hayan capas compactadas, capas endurecidas. Entonces las raíces han penetrado de manera vertical, de forma correcta. Cuando tenemos un suelo compactado, las raíces no logran pasar esas capas y se forman, se tuercen y se aglomeran en ciertos sectores. Entonces no aprovechamos los nutrientes y el agua que tenemos a mayor profundidad. Entonces este es un buen suelo, sin embargo, que necesita de dejarle residuos. Es característico ver un agricultor o un ganadero cuando tiene un suelo mal manejado. La pastura, en este caso el ganadero, la pastura empieza a degradarse, a hacerlo comer. El ganado entra y tiene una carga animal muy alta, entonces no le estamos dejando al campo la cantidad de residuos como para que vaya reciclando nutrientes y transformando en materia orgánica. Entonces ese suelo se va degradando, esa pastura se degrada, el suelo se degrada y entonces viene una pérdida para el productor. En este caso estamos parados en un lote muy bien manejado. Vemos un campo con buen desarrollo radicular y también estamos viendo que ha quedado residuo acá. Esto se va a convertir en materia orgánica. Esto es el alimento de los microorganismos en el suelo. Se van a transformar en nutrientes. Teniendo una cobertura como la que vemos en este campo, vamos a tener menor evaporación del agua. Esa poca agua que tenemos disponible en la zona se va a transformar en biomasa, en alimento, y no se va a perder por evaporación hacia la atmósfera. Lo que conseguimos con las raíces también en este campo es mejorar la velocidad de ingreso de agua en el perfil de suelo. Como dijimos, en el monte natural infiltran más de 300 milímetros por hora, pero haciendo raíces podemos ir mejorando continuamente. Entonces la sostenibilidad del sistema productivo pasa por que podamos hacer gramíneas de alta exploración radicular, mejorando la infiltración, mejorando la disponibilidad de nutrientes, mejorando la estructura y sobre todo se van a ver beneficiados los microorganismos. Hemos hecho un análisis de este suelo de alta productividad, hemos hecho un análisis de la biomasa microbiana, que es la cantidad de microorganismos presentes en el suelo y es una fracción de la materia orgánica, y hemos encontrado que este lote tiene 180 miligramos por kilo de suelo, y hemos comparado con un lote malo y ahí llega apenas 160 miligramos. Ambos lotes los hemos comparado con el monte natural que tenemos al frente y ahí tenemos 280 miligramos de carbono por kilo de suelo, es la cantidad de microorganismos. ¿Por qué el monte natural tiene mayor cantidad de microorganismos? Justamente porque el monte natural se mantiene con una cobertura permanente del suelo, con la hojarasca, con todos los residuos que se deponen en el suelo, se transforma en materia orgánica, entonces los microorganismos se ven beneficiados por un ambiente favorable. Cuando hablamos de fertilidad, debemos pensar en una fertilidad química, es decir, la disponibilidad de nutrientes, una fertilidad física, de que debemos tener un suelo estructurado, con buena infiltración, con buen almacenaje de agua, con buena cobertura, y una fertilidad biológica, que son los microorganismos que se van a encargar
de darle vida a ese suelo, de transformar esos nutrientes, esa materia orgánica en nutrientes disponibles, y eso se consigue teniendo el cuidado como se está teniendo en este campo. Mucha cobertura, dejándole residuos al suelo para protección, para cuidar el agua y haciendo raíces. Una pastura bien manejada va a tener similar situación como la que hemos visto en la Calicata. Raíces profundas, pero a medida que vamos degradando, sacándole más de lo que el sistema puede soportar, vamos a ir degradando la pastura. Entonces, teniendo un nivel de materia orgánica mucho más elevado, la productividad de ese campo va a ser mayor, porque tenemos mayor disponibilidad de agua, almacenaje de agua, y eso se va a transformar en biomasa, que es lo que estamos buscando. Entonces, nosotros como productores agrícolas o pecuarios, tenemos el desafío de generar alimento, biocombustible, generar fibra para la sociedad. Pero también el suelo necesita de materia orgánica y nosotros tenemos que convertirnos en fabricantes de materia orgánica. ¿Y cómo? Haciendo cultivos de alto secuestro de carbono, de alta producción de biomasa, como las gramíneas, como las pasturas, ya sean los pánicos, ya sean las braquiarias o sean los sorgos forrajeros que nos dan una alta productividad. Entonces, ese creo que es el camino que debemos enfocarnos para darle productividad, sacando una parte para el alimento del ganado y una parte dejarle para el alimento del suelo. El suelo se alimenta de biomasa, de cobertura, de protección. Cuando no dejamos nada sobre el suelo, es como cuando hablamos de siembra directa en la agricultura. Si no tenemos residuos, no es una siembra directa. Y ese suelo va a sufrir las inclemencias del tiempo, como la insolación del sol directa y también el impacto de la gota de lluvia. Decía un experto en Brasil recientemente que el suelo no puede ver el sol. Y me llamó la atención esa frase, que el suelo no puede ver el sol. Claro, si tenemos un suelo protegido, no se evapora el agua, el suelo se mantiene mucho más protegido, con mejor materia orgánica, los microorganismos están en una actividad muy alta, entonces creo que es una buena forma de cuidar nuestro suelo y de darle mayor productividad. Nos encontramos en un suelo de monte natural, es un monte virgen. Lo característico del suelo de este lugar es que tenemos un suelo de color más oscurecido que el lote comercial, que el lote normal que vimos al lado. Esto significa que hay un mayor contenido de materia orgánica, es un suelo bien estructurado, tiene agregados estables y algo que probablemente nos olvidamos de hacer en los campos agrícolas y pecuarios es hacer raíces. Cuando vemos la velocidad de ingreso de agua en este suelo, estamos hablando de más de 300 milímetros por hora. Y es un suelo que se mantiene inalterado, con mucha hojarasca, con muchos residuos en el suelo. Y la ganadería y la agricultura, el manejo de suelo que estamos haciendo como productores, debemos imitar lo que está ocurriendo en el monte. Buena infiltración con raíces, buena cobertura y almacenamiento de agua. Eso va a evitar el escurrimiento de agua superficial y va a facilitar la infiltración de agua y va a evitar que se evapore esa agua, que la perdamos por evaporación. Entonces, esa agua se va a transformar en biomasa y va a ser mucho más beneficioso para lo que estamos buscando. Entonces, es un suelo con una alta dinámica del carbono, de materia orgánica. Es un suelo, como lo decía, bien estructurado. Y eso es lo que estamos buscando haciendo gramíneas de alta producción de biomasa. Cuando escucho a un agricultor que está haciendo un sorgo o un pasto o una pastura de alta productividad, a mí me llena de satisfacción porque no estoy pensando como piensa el agricultor o el ganadero. Estoy pensando en que en ese suelo va a haber muchas raíces, va a haber mucha cobertura, en que va a quedar residuos sobre el suelo, en que va a mejorar la materia orgánica.
El agricultor está pensando en sacarle mayor beneficio. Está muy bien, para eso se siembra. Pero yo estoy pensando más allá, buscando que ese suelo sea bien cuidado y le demos un manejo sostenible. Y sostenibilidad significa que lo que estamos sembrando, cultivando ahora, sea productivo en las próximas generaciones. Nosotros nunca habíamos visto en la propiedad una producción así, un trabajo que a nosotros los ganaderos, agricultores nos va a beneficiar mucho y para mí es un orgullo sembrar una semilla boliviana, una empresa boliviana. Interagro y BAF te ofrecen el programa de fungicidas más completo del mercado. Orquesta Ultra, Priaxor, Versatilis, Ópera, Duet Plus. Ahora podés dormir tranquilo porque tu soya está totalmente protegida. Bienvenido a Extra Libre BSP. Una cuenta 100% digital que la abres sin ir al banco, desde donde tú quieras. La quieres, la tienes. El requisito es ser tú mismo. BSP, lo menos parecido a un banco. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Bien, Juan, estamos de vuelta de nuevo. Realmente muy bonito el video que acabamos de ver. Nos acompaña también para comentar esta estación. Queremos invitar a uno de los miembros CREA más conocedores de este tema. Está con nosotros vía Skype Mauricio Landívar, está desde campo. Y claro, darle un gran saludo a Mauricio. Él nos está, reitero, transmitiendo desde su campo allá en pleno plantación de sorgo. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. ¿Cómo está, don Manlio? Buen día. Acá estamos trabajando y aprovechando. Gracias por la oportunidad que nos han dado de poder hablar y mostrarles un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, quiero presentar brevemente a Mauricio. Mauricio es ingeniero de sistemas de profesión, tiene maestría en marketing y máster en business administration. Es gerente de agropecuaria El Sorgal, dedicada a la producción de semillas híbridas de maíz y sorgo. Es director ejecutivo también de la empresa Agricom Seed, la cual hace investigación y desarrollo en genética vegetal enfocada en crear plantas adaptadas al calor y eventos genéticos de tolerancia a insectos e incrementos de rendimiento, además de licenciamiento genético a terceros. Es gerente también de Hacienda Garabatá, producción de ganado de corte de las razas Nelor, Angus y Brangus. Entonces es un gusto tenerlo, querido Juan, con nosotros. Así es. ¿Cómo está, Mauricio? A ver si nos puede contar un poquito de la experiencia que han tenido ustedes, que tienen años ya trabajando con el tema de cobertura, el tema de sorgo. Cuéntenos un poquito sobre tu experiencia, Mauricio. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a contar un poco lo que hacemos acá. Aprovecho para felicitar a don Edward también por la súper presentación que acaba de hacer, muy enriquecedora como siempre. Bueno, yo voy a comentar un poco los trabajos que nosotros hacemos acá, que son muy similares a lo que están haciendo en Parabanó. Nosotros estamos ubicados aquí en este momento en la agropecuaria El Sorgal, es una de las propiedades del grupo Agricom Seeds. Estamos a 80 kilómetros al este de Santa Cruz. Tenemos condiciones muy similares a las de Parabanó. Estamos a 258 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Nuestra zona tiene un poco más la diferencia que tiene noches calientes y por eso justamente es el tema en el que tenemos que hacer hincapié en este tipo y este uso de herramientas, ¿no? Tenemos una pluviometría promedio de 750 a 850 milímetros en promedio anual aquí en la zona, ¿no? Estamos dentro de la misma isoyeta de Parabanó, pero nos llueve un poco menos, ¿no? Nosotros acá hacemos netamente la producción de semillas de maíz y sorgo. Lo tenemos en una superficie irrigada por riegos de pivote de 1.114 hectáreas. Y en este tema de las coberturas, como decía don Edward, y del manejo, nosotros hacemos 2 campañas por año.
el manejo que hacíamos anteriormente, sembramos en verano el maíz, en octubre más o menos según las condiciones, porque a pesar de tener riego, el riego no es como muchas personas piensan que humedece el campo. Nosotros lo que hacemos es mantener la humedad en campo y también nos regimos a épocas, por supuesto, y a las lluvias. Entonces, hacemos el maíz, cosechamos más o menos en febrero y hacemos una rotación muy corta de soya, entre 30 a 45 días, para después de secarla y entrar con el siguiente cultivo, que era el sorgo, ¿no? Esto por mantener época y por los temas en las exportaciones. Ahora, nosotros usamos la soya para hacer el corte entre una gramínea y otra, ¿no? Y para no tener problemas ya sea de plagas, de hierbas, y hacíamos ese trabajo en realidad. Luego pasó algo muy peculiar en la propiedad. Empezamos a ver que nuestros campos secanos estaban produciendo más rendimiento que los campos irrigados. Entonces eso nos empezó a preocupar y decidimos justamente con don Edward realizar los análisis de suelo y los muestreos. Bueno, ahí empezamos a ver la compactación que estábamos teniendo en los suelos y la degradación a la que estábamos entrando. Y como todos sabemos, el cuidado de suelo es la clave en la producción. Mucho más para nosotros que una bolsa más por hectárea, es muchísimo. Entonces, decidimos, por este problema, decidimos implementar el tema de las coberturas. Hicimos la siembra del Agri 002G para su posterior roleo a los 90 días. Luego se volvieron a hacer los análisis y vimos que en la primer capa de suelo de los 10 centímetros recuperamos la materia orgánica de 2% a 4%. De 10 centímetros a 20 centímetros teníamos en 2.5%. Y de 20 centímetros a 40 centímetros la tenemos en 3% de materia orgánica. Entonces nos dimos cuenta de la importancia de hacer estos trabajos. Justamente aquí me encuentro les voy a mostrar, me encuentro en un chaco donde hacemos eso. No sé si se puede ver la exuberante cobertura que tenemos acá. Ese es un tema muy importante para mantener la humedad. Con este trabajo nos dimos cuenta que la matriz de perforación que nos dejan las raíces es muy importante. Y ahí decidimos hacer otro estudio. Se hizo el estudio en el cual nos mostró que la superficie tiene un 60% de masa y la masa radicular que tenemos abajo es de un 40%. Estamos hablando que de 10 toneladas, el 40% es una masa radicular. Y eso es un espectáculo para nuestros campos, ¿no? Entonces, también por la profundidad de perforación de las raíces, empezamos a ver el reciclaje de nutrientes que estábamos teniendo. Eso es algo que generalmente no lo medimos. Y decidimos hacer un nuevo estudio. Hicimos el estudio comparativo tanto en Brasil como en Bolivia para comparar. Y llegamos a monetizar la extracción de nutrientes y la disponibilización en suelo de los mismos. Entonces vimos que en Brasil teníamos un ahorro de $504 por hectárea y acá en Bolivia $340 por hectárea, dependiendo del costo de los insumos, ¿no? Y eso es algo que generalmente no lo monetizamos. El otro día, justamente hablando con Edward, vimos que a veces uno dentro de su estructura decide alquilar un campo. Lo alquilamos en $100, pongámosle un número por hectárea, pero no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo capaz $200 por hectárea, que es algo que no se monetiza. Debido a esto, decidimos hacer este año, vamos a comenzar en este verano 2020-2021, con un trabajo muy riguroso de coberturas y rotaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implantar el sorgo 002G con el ABLAP, va a ir consorciado con esa leguminosa. Este es un trabajo que lo vimos donde nuestro gran amigo Yukitaka del CREA Okinawa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto en verano? Queremos hacer la cobertura para evitar la evapotranspiración. Queremos hacer la matriz de perforación en el suelo para que una vez se sequen esas raíces, por ahí pueda infiltrar el agua. Cabe recalcar que nosotros en este momento estamos entre 45 a 55 milímetros por hora de infiltración. Estamos un poco por encima de los datos de la zona este que nos presentaba don Edward, que están en 37. Entonces, eso es lo que queremos hacer año tras año. Y de esta forma queremos quitar la rotación de 35, 40 días que hacemos con soya para enfocarnos en nuestros cultivos de cabecera, que son el maíz y el sorgo, ¿no? Prácticamente, como lo hablaba don Edward en su presentación, ¿qué es lo que queremos hacer?
queremos simular lo que pasa en el monte. El monte tiene arriba de 300 milímetros de infiltración y eso es lo que queremos hacer nosotros. Entre 90 y 100 días, hacer un monte de gramínea y leguminosa para tener todas las bondades que ya mencionamos y aparte el aporte de nitrógeno que tenemos con la leguminosa. Hemos trabajado con muchas rotaciones, hemos trabajado con braquiarias, hemos trabajado con otros vegetales y nos hemos dado cuenta que en 90 días lo que más rápido se desarrolla es esto, sobre todo por el sistema radicular. Entonces, eso es algo a lo que estamos apuntando y es lo que quería compartirles en el día de hoy. Muchas gracias. Espectacular, realmente son datos que nos sorprende, querido Mauricio. El ahorro que uno tiene en el tema de fertilizantes usando un material que nos ayude. Y estamos aquí también con Edward. Edward, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un gusto saludarlo. Un excelente técnico. No se olviden que las preguntas las pueden hacer ahora a través de la presentación. Nosotros lo vamos a leer. Y bueno, vamos a comenzar aquí con una pregunta. Esta pregunta va para Mauricio. Querido Mauricio, tengo una pregunta que es conjunta. ¿Tenés alguna experiencia de cobertura entre el sorgo y braquiaria? ¿Cuál nos da mejor cobertura? Y añadiendo esa pregunta, ¿cuál de las dos culturas da mayor profundidad en el tema de raíces en el suelo para descompactar? ¿Braquiaria, sorgo o tal vez algún panicum? Perfecto, Juancito. Sí, nosotros hemos hecho trabajos con las dos culturas. La verdad que las dos son muy buenas herramientas, pero lo que hemos logrado ver es que el sorgo crece mucho más rápido y la perforación es mucho más rápida en corto tiempo. La braquiaria funciona muy bien, pero toma un poco más de tiempo. Y otro tema que fue por lo que sacamos las braquiarias de los campos, porque nosotros hacíamos la rotación acá con braquiarias, es porque al momento de la desecación necesitamos hasta 2 aplicaciones, en algunos casos 3 aplicaciones de herbicida para poder matarla. Entonces, eso nos conlleva un costo más alto y un uso más alto también del mismo agroquímico, ¿no? Después, si lo vemos desde el otro punto de vista, si vamos a dejar el campo más tiempo, es una excelente herramienta, no hay duda. El tema de raíz, querido Mauricio, profundidad de raíz, descompactación de suelo entre las dos culturas. Nosotros tenemos calicatas hasta de 6 metros de profundidad de la raíz del sorgo y no hemos llegado a tener tanto tiempo la braquiaria por el mismo tema que te dije y además porque la braquiaria se ha domesticado, bueno, al igual que el sorgo, en África subsahariana, ¿no? Entonces es una máquina de sacar agua y en el corto tiempo no queremos sacar el agua que está superficialmente del suelo, por eso queremos la perforación más profunda para poder sacar el agua desde abajo. Y los nutrientes, obviamente, los dos reciclan nutrientes, ¿no? Ya depende del manejo que se vaya a hacer en cada propiedad. Excelente, querido Mauricio. Vamos a una segunda pregunta para el ingeniero Edward Peña. ¿Cuántas toneladas de materia seca son necesarias para mantener un suelo de alta productividad? Bien. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial a todos los productores y técnicos presentes en esta conferencia. Miren, nosotros con el doctor Joao Carlos de Moraes hace unos años y el grupo CREA Santa Cruz junto con ANAPO, hicimos un modelo de ecuación para ver cuánto era el balance de carbono, cuánto deberíamos aportar de rastrojo de residuos con la cosecha en cultivos, y encontramos que para la zona por las condiciones climáticas y tipo de suelo y humedad que se mantiene en el este, necesitamos aportar entre 13 a 14 toneladas de materia seca por hectárea por año. Y en la zona norte, un poco más húmedo, necesitamos hasta 17 toneladas. Es decir, con las rotaciones que estamos haciendo es muy difícil alcanzar con las rotaciones normales que estamos haciendo. Por eso es que hablábamos con muchos productores, entre ellos Mauricio, de que tenemos que dar el salto en la generación de cobertura y las braquiarias, puede ser los pánicos también, pero las braquiarias es mucho más fácil manejarlo, junto con los sorgos forrajeros, y este sorgo forrajero Agri 002 vimos que
tiene un alto aporte de biomasa, creo que se convierte en una buena opción y deberíamos estar, cuando hacemos un plan de rotación, pensar por lo menos unas 6 campañas y ahí sacar el promedio de aporte. Mínimamente deberíamos aportar en el este 13 a 14 toneladas de materia seca por hectárea por año. Menos de eso significa que estamos en un balance negativo, significa que vamos a perder materia orgánica y vamos a ir degradando el suelo. Tanto en pastura se debe considerar de la misma forma. La pastura, la ganadería se la debe considerar como una siembra directa y que se basa fundamentalmente en dejar residuos sobre el suelo para su reciclaje y protección del suelo. Perfecto, perfecto. Tenemos más preguntas. No sé si Mauricio también está todavía presente. Tenemos una pregunta para Mauricio. ¿Se tiene costos aproximados de cuánto es lo que se recicla de nutrientes al hacer este tipo de coberturas con buena capacidad radicular? Sí, Juancito, tenemos los costos. ¿Me escuchas bien? Se me cayó un poco la conexión. Sí, te escucho bien. Adelante, Mauricio. Perfecto. Nosotros hicimos los análisis aquí en la propiedad y decidimos poner en propiedades de clientes también el mismo concepto. Entonces se decidió analizar y reunimos 9 propiedades que hacían el mismo manejo en ensayos, si se podría decir, para medir esto. En un promedio de materia seca en la producción de 26 más o menos toneladas, hemos visto que el nitrógeno agarramos casi 14.87 gramos por kilo, en fósforo 2.75, potasio tenemos cerca de 20, calcio 2.6, magnesio cerca de 7, estamos en 2.7, y eso traducido a kilos por tonelada ya de los insumos, estamos hablando que el nitrógeno en amonio son casi 20 puntos, pentaóxido de fósforo nos vamos a 6.3, óxido de potasio pasamos a 24, el óxido de calcio 3.64 y el magnesio está más o menos en 4.61, ¿no? Que son los elementos que el laboratorio nos analizó. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llegamos un poco más allá y lo convertimos a 10 toneladas de materia seca, no haciendo el uso de los 26. Nos fuimos a 10 y hicimos el aporte que se hace en la conversión. Si fuera la urea al 46%, estamos hablando que, bueno, son más o menos 190 kilos de NH4, ¿no? Que es el amonio, y si lo convertimos a urea son 413 kilos. 121 de fósforo, 400 de potasio, estamos entre 36 y 40 de calcio, y un poquito arriba de 45 en lo que es magnesio. Y eso traspasado al costo de nuestros insumos, que obviamente fluctúa un poco dependiendo del año, de la campaña, estamos en los $340.8 por hectárea. No usamos la urea de referencia a $370 en ese momento la tonelada, al 46%. El fosfato, que el 11,520, que es el que se usa comúnmente, está en 800 más o menos. Óxido de potasio al 60% está en 200 la tonelada. El óxido de calcio en 130 y el magnesio la pillamos hasta en 140. Entonces a eso llegamos a un costo de $340 por hectárea, que es si monetizamos en caso de que nosotros estemos incorporando esos nutrientes. Si los compráramos en vez de reciclarlos desde abajo, ¿no? Estamos hablando que estamos reciclando nuestros nutrientes abajo de 5 metros, 6 metros, donde otras raíces no pueden llegar. Impresionante, querido Mauricio. Realmente es impresionante la cantidad de dinero que uno economiza con este tema de las culturas. Te agradezco mucho. Nos vamos a la última pregunta, que es para el ingeniero Edward Peña. Aquí primero lo felicitan, ingeniero, felicidades por el trabajo. Y nos preguntan, ¿cuál es la especie que no debería faltar en una rotación de cultura para mejorar la infiltración? ¿Y cómo hago si mi suelo ya está compactado? Ya. Muy bien. Dentro de una rotación de cultivos, si hablamos de cultivos de grano en la zona este, que estamos ahorita inmersos, deberíamos hacer un esquema de rotación, y por la experiencia que tenemos en la zona este, de la zona media, intermedia en precipitación hacia el norte, podemos establecer fácilmente
un esquema de rotación de 2 veranos de soya y un tercer verano de maíz, pensando en los inviernos, un primer invierno con sorgo de grano, un segundo invierno podríamos hacer o un trigo o una leguminosa como cultivo de cobertura, y después del maíz puede venir un girasol. Pero vimos que ese esquema de rotación es muy justo cuando hablamos de balance de carbono y el impacto sobre la compactación de suelo que podamos tener. Entonces, ahí nace la introducción de asociar el maíz con una braquiaria o pensar en una braquiaria sola en el verano para poder hacer un alto volumen de biomasa. Las braquiarias pueden ser una alternativa, solamente tenerlo en el verano durante 120 días y en invierno se puede establecer un cultivo de cobertura. Cualquiera de las braquiarias puede dar buen resultado, pero lo que hemos visto con el sorgo forrajero, el gigante, es que en corto tiempo, en 3 meses, tenemos un impacto muy alto en descompactación de suelo por las raíces coronarias que tiene, las raíces de fijación que tiene el sorgo forrajero, cosa que las braquiarias no lo tienen. Son las raíces de fijación que están arriba, que hacen un anclaje, una penetración radicular muy fuerte. Incluso hemos visto de 3 a 5 milímetros de diámetro durante 50 centímetros de profundidad. Entonces el impacto para descompactación de suelo no debería faltar una gramínea dentro de un esquema de rotación como la pastura y los sorgos forrajeros, que para mí son las dos especies que dan un salto gigante en la generación de cobertura. Y no solo generación de cobertura arriba, en la parte encima del suelo, sino también en la parte subterránea, en el suelo, que es lo que también buscamos, la generación de macroporos en el suelo, que son los caminos del agua que van a conducir los milímetros de agua en las próximas lluvias, una vez que se descompongan esas raíces. Entonces, creo que hay alternativas ahora viables. Veíamos en otros países como en Brasil, que están haciendo mezcla, asociación, consorcio, hasta de 10 o 12 variedades de especies. Nabo forrajero, crotalaria, pastura, capín, etcétera. Aquí por lo menos deberíamos pensar, como decía Mauricio en un principio, ¿por qué no intentar hacer un sorgo forrajero asociado a un lablab o asociado a una crotalaria o una pastura también asociado a alguna leguminosa para tener un aporte mayor de biomasa, mayor fijación de nitrógeno y también una exploración alta del suelo, que en definitivamente es lo que nos va a dar mayor contenido de materia orgánica en el suelo, que no es fácil construirla. Nosotros somos fabricantes de materia orgánica, no la podemos comprar en el mercado, entonces necesitamos pasar por cultivos de alta aporte de biomasa. Creo que las pasturas y asociado con una leguminosa puede venir muy bien en esa recuperación de suelo, en esa estructuración de suelo. Muy bien, creo que ha sido más que ilustrativa la respuesta, Edward. Ha sido interesante la forma de cómo ha estado trabajando también Mauricio en generar un cóctel de mezcla de leguminosas y gramíneas para poder enriquecer el suelo y su experiencia, sobre todo en aumentar la infiltración y la biomasa disponible. Edward, hay una última pregunta que no quisiera dejar de pasar. Nos preguntan cuál es la experiencia específica con Crotalaria juncea, que es una leguminosa, para aporte justamente de biomasa y de el tema de radicular en los suelos, enriquecimiento de suelo. Bien. Justamente entre las leguminosas que tenemos como opción para establecer en la zona este y en cualquier zona de Santa Cruz, obviamente, en Pailón Sur también se puede dar muy bien, es la crotalaria. Y la crotalaria tiene una característica de crecimiento erecto, tiene una raíz pivotante, hace una descompactación muy buena del suelo, pues tiene raíces hasta más de 2 metros de profundidad y puede hacer un aporte de biomasa entre 6.000 a 8.000 kilos de materia seca durante 70 días a 80 días, que es el punto de plena floración, que cuando deberíamos incorporarla. Incorporarla, digo, cuando deberíamos tumbarla, desecarla o rolearla para que quede como cobertura. Es el punto máximo en plena floración de la crotalaria, el punto máximo de absorción de nutrientes y el punto máximo de fijación de nitrógeno. Hablando del aporte de nitrógeno que puede hacer, la literatura dice que puede aportar alrededor de 180
a 200 kilos de N por hectárea. Entonces, si se fijan, traducido a kilos de urea por hectárea, como decía Mauricio, monetizando eso realmente es un aporte importantísimo que pueden hacer las leguminosas, que no lo estamos contemplando. Aparte del aporte de biomasa, de materia seca, y el aporte de nitrógeno que hacen las leguminosas y la descompactación de suelo concretamente que generar la crotalaria, debemos considerar que la leguminosa, y hay muy poco estudio en Bolivia al respecto, que hay una relación con los microorganismos del suelo. Hemos visto algunas experiencias de asociar, de consorciar gandul y crotalaria con caña de azúcar, y hemos incrementado en más de 20 toneladas el rendimiento de la caña de azúcar. ¿Y eso por qué? Por descompactación de suelo, y también creo que por la sinergia que hay con los microorganismos. Entonces, los microorganismos son los que descomponen esa materia orgánica y transforman los nutrientes en nutrientes disponibles. Entonces, creo que deberíamos tomarlo en cuenta en nuestra rotación de cultivo, cada 2 años, cada 3 años, una leguminosa como la crotalaria como descompactador del suelo. Perfecto. Creo que ha sido una experiencia más que ilustrativa. Agradecemos muchísimo a Mauricio, agradecemos mucho a Edward por esta parada que nos ha enseñado que es necesario también cuidar nuestro suelo y cultivar nuestros suelos abajo del nivel del suelo. Así es, querido Manlio. Gracias. Entonces, los despedimos a Mauricio y a Edward. Gracias por todo el aporte. También están disponibles dentro del equipo de CREA, dentro de los productores. Seguramente vamos a estar organizando alguna gira ahí para conocer más sobre el trabajo de Mauri que está realizando, que realmente los productos que están produciendo, yéndose al Brasil, todo tenemos que explorarlo más aquí en nuestra región. Totalmente. ¿No? Entonces, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por toda la información. Y Manlio, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente parada de campo? Buenísimo. Seguimos entonces avanzando nosotros en nuestras paradas técnicas.